Bueno, damos inicio a esta nueva sesión. En esta nueva sesión vamos nosotros a avanzar hacia un nuevo bloque de temas, ¿no? Hacia un nuevo bloque de temas que corresponden ahora al capítulo 2 del libro de Hamilton, ¿no? Más o menos, ¿no? Como sabrán también incorporo algunas cosas adicionales, otras quito, etcétera. Entonces, pero de todas maneras, para quienes estén siguiendo también el libro, estamos por entrar ya en el capítulo 2. Solamente como para efectos de, como siempre, hacer un pequeño recordatorio de que en qué punto quedamos, ¿sí? En la sesión anterior, la última, recuerden que nosotros terminamos de revisar la cuestión de la estabilidad en los modelos, ¿sí? En los modelos de ecuaciones de orden P, ¿no? Entonces, solamente para recordarles, ¿sí? Que todos esos casos de estabilidad que vimos la clase pasada, ¿sí? Incluso con análisis de periodos o cíclicos, todo eso se terminaba reduciendo a el análisis de este gráfico, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos es que cuando tengamos una ecuación de orden P, planteábamos nosotros directamente ya, o sea, ni siquiera necesitamos plantear la matriz F, aunque bueno, es bueno plantear la matriz F para recordar de dónde viene el análisis, pero más importante es plantear la inversa de la ecuación característica. Entonces recordemos que cuando planteábamos la inversa de la ecuación característica, las raíces de esa ecuación son las mismas valores que son los valores propios de f, definitiva. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando nosotros obtenemos eso y graficamos estas raíces, recordando que estas raíces bien pueden ser solo reales, ¿sí? Estas que están sobre el eje real son solo reales, o pueden ser complejas, las complejas serían las que se salen de ese eje, ¿no? En todo caso, lo más importante para nosotros es que estas raíces se encuentren dentro del círculo unitario. Si están dentro del círculo unitario, necesariamente significa que tienen un módulo de 1, ¿no? Tienen un módulo, perdón, menor a 1. Y ese módulo menor a 1, en todos los casos, nos garantiza estabilidad. ¿Sí? Pero ahora ya sabemos por qué, ¿no? Ya está definido como uno de los casos que nos garantiza estabilidad. ¿Ya? Y bueno, también sabemos que el hecho de que exista un componente imaginario, y mientras más fuerte sea el componente imaginario, ahí dentro de la ecuación habrá un comportamiento cíclico o periódico. Tomando en cuenta también que si tenemos una ecuación de orden 2, eso va a ser fácil de analizar. Ya vieron que incluso tenemos algunas reglas para poder ver en el caso de orden 2 cuándo vamos a tener periodos, ciclos. Incluso para el orden 2 vimos cómo se pueden sacar los ciclos, la periodicidad de los ciclos, cuánto duran. Y eso puede ser útil para efectos de análisis económicos, ¿no? Entonces recuerden que vimos nosotros en nuestra simulación para un orden 2 que podíamos sacar incluso la duración de los periodos, ¿no? Entonces eso es la excepción, porque en la regla, si tenemos una ecuación de orden P, si tenemos, mientras más grande sea el orden, más raíces vamos a tener, porque recuerden que este polinomio tiene justamente el grado del orden de la ecuación. Si es que es P la ecuación, P es el polinomio. Entonces, hasta digamos de orden 2 tiene más o menos sentido, pero ya un orden 3 orden 4 se vuelve ya más difícil porque recordemos que todos estos valores propios o raíces se combinan para generar el multiplicador dinámico. Entonces, al ser combinados, hay factores que combinan comportamiento monótono. Entonces, si quieren, aquí uno ya puede más o menos leerlo. De acá tenemos el comportamiento monótono, o sea, va cayendo suave. Acá tenemos el comportamiento oscilatorio porque hay un menos, entonces va a ir creciendo, cayendo, creciendo, cayendo. Y por acá arriba, en cambio, que tenemos los periodos, porque hay un componente imaginario. Entonces, cada vez se vuelve más difícil porque el modelo va a ir, los multiplicadores dinámicos van a ir combinando esas distintas dinámicas, ¿sí? Que aportan cada uno de los valores propios. Pero de todas maneras, lo más importante es ver que estén dentro del círculo unitario. Ahora, si tenemos uno, ¿sí? Solo uno de estos valores propios o de estas raíces que cae fuera del círculo unitario, ya eso nos genera un problema de inestabilidad. ¿Sí? Peor si tenemos más de uno, ¿no? Pero ya con que exista uno, eso nos dice que el modelo es inestable y por tanto ya perdemos confianza en el modelo, ya no nos puede servir para efectos de análisis, ¿sí? Y tenemos que replantear el modelo, tendríamos que ver que hay que cambiarle o alguna cosa, ¿no?
Entonces, este gráfico de aquí es clave entenderlo, pero también entender toda la teoría que está detrás de ese gráfico, ¿no? Eso por un lado, bueno, aquí estaba ese ejemplo y al final recuerden que también hablamos muy rápido, sí, solo reiterarles que así como en el caso de las ecuaciones de orden uno se puede sacar el efecto acumulado descontado y el efecto de largo plazo, lo mismo se puede hacer para modelos estables. Esto es lo que tal vez me faltó mencionar la clase pasada, ¿no? Modelos estables, ¿sí? De orden P. Entonces, primerito, antes de poder estimar estas cosas que necesitas, garantizarte que todas las raíces caigan dentro del círculo unitario para saber que el modelo es estable. Si sucede que alguna de las raíces no caen dentro del círculo unitario o cae justo en el tope, a veces pasa, ¿no? Que te cayó justo en el tope. Si te cae justo en el tope, haz de cuenta que es inestable. Ya mejor, siempre vayan por lo seguro, ¿no? Es preferible ir a lo seguro y decir, si estoy casi inestable, mejor ya asumo que es inestable y veo un mejor modelo. Sí, si es que están ya casi en el tope. ¿Sí? No, no se confían diciendo, todavía con las justas quedó. No, no. Tiene que ser medio considerable la distancia con el raíz unitario, con el círculo unitario, ¿no? Porque caso contrario, recuerden que estos modelos tienen aleatoriedad y tranquilamente puede ser que ese poquito que está a la derecha, por un error aleatorio, tal vez en realidad estás a la izquierda y en realidad tienes un modelo inestable. Entonces, para ello, que es recomendable que siempre vean el círculo unitario y vean que todo realmente está dentro del círculo unitario, todas las raíces. Eso es el caso y tienen un modelo estable, se puede hacer el cálculo de estos efectos, el acumulado, acumulado descontado y de largo plazo, manteniendo exactamente las mismas interpretaciones. ¿Sí? Por eso es que no le damos mucha vuelta a este tema. Recuerden que el efecto acumulado que decía, bueno, hay un cambio en W, quiero sumar los efectos en todos los Y. ¿Sí? El efecto acumulado descontado decía que es lo mismo que el anterior, pero aplicando un factor de descuento beta. Y recuerden que beta es 1 sobre 1 más R, ¿no? 1 sobre 1 más una tasa de descuento. Y el otro es el efecto de largo plazo, o sea, si es que hay un cambio en W para siempre, o sea, cambió WT, WT más 1, WT más 2, ¿cuál es el cambio respectivo en Y? ¿Sí? En todos estos casos, ¿qué es lo notable? Lo notable, y esto lo demuestra Hamilton, es que el único cambio con respecto al caso de orden uno, en el caso de orden uno, ¿qué sucedía? Teníamos esto, ¿no? Uno menos phi 1, uno menos beta phi 1, y acá abajo igual uno menos phi 1. ¿Sí? Esa era, digamos, la interpretación antes. Entonces, ¿qué es lo que cambia ahora? Lo que cambia ahora es que agregamos el rol que cumple el phi 2 y así hasta el phi p. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el efecto acumulado simplemente hay que restar los otros phi. Para el acumulado descontado hay que restar los otros phi y elevar el beta al cuadrado, al cubo y así hasta la p. ¿Sí? Y en el efecto de largo plazo, como es igual al acumulado, solo hay que incluir el rol que cumplen los phi. Entonces, en la plantilla de las ecuaciones de diferencia de segundo orden, que les dejo también y que sintetiza, digamos, en cierto modo, la materia, todo lo que vimos, estas plantillas aquí ya tienen todo eso, ¿no? El cálculo del efecto acumulado, el efecto de largo plazo y también el acumulado descontado, ¿no? Entonces yo les dejo eso para que más o menos ustedes le echen un vistazo. Las mismas interpretaciones que en el caso del caso de orden uno. Lo único que cambia es que aquí pueden ver que ya aparece Phi 2, ¿no? Entonces ya aparece Phi 2. Igualmente por acá aparece Phi 2 y en el largo plazo lo mismo, aparece Phi 2, ¿no? De ahí es exactamente la misma interpretación, entonces no amerita mucha más discusión. Ustedes pueden revisar el correspondiente video si un caso necesitan reforzar esa interpretación, ¿no? Entonces con eso dejamos planteado ya el último ejercicio. Reitero, no, traten de hacer este ejercicio 5. Si ustedes pueden resolver todos los puntos del ejercicio 5, estamos bien, se ha logrado asimilar toda la materia. Si tienen algún problema con alguno de los puntos, háganme saber para ver si tenemos en algún momento una sesión para reforzar algún tema, ¿no? Con todo gusto, estimados colegas. Bien, entonces dicho eso, podemos ahora sí pasar al siguiente grupo de temas. Entonces ya pasamos al capítulo 2 del libro de Hamilton. El capítulo 2 del libro de Hamilton se titula Operadores de retardo y es el tema que vamos a abordar en profundidad. ¿Sí? Operadores de retardo. Pero al igual que pasó con el capítulo anterior,
Vamos a ver eso, pero también vamos a topar otros temas, ¿no? Em, Quiero que en este momento ustedes se imaginen, ¿no? Ya tenemos una noción de cómo tratar matemáticamente a ecuaciones de este estilo, ¿no? Phi 1 y ET-1 más hasta el Phi-P, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sabemos analizar la estabilidad de ecuaciones de este estilo, recordando que nuestro enfoque es, bueno, si hay un shock en W, cómo eso impacta allí en el futuro. Esa era nuestra pregunta inicial, ¿no? Entonces ya tenemos esa capacidad de analizar y ojalá ya más adelante que terminemos este capítulo 2 y entremos al capítulo 3 ya podamos empezar a hacer algunas prácticas con modelos y datos reales, ¿no? Pero primero necesitamos ahora entender el rol que cumplen los retardos en esas ecuaciones. ¿Sí? O sea, ya hemos comprendido la estabilidad. Ahora vamos a concentrarnos un poco más en el rol de los retardos. Pero ya vamos a empezar a darle un enfoque más de series de tiempo. Porque verán, el capítulo anterior, todo lo que vimos hasta ahora, era más un enfoque matemático de cómo manejar las ecuaciones en diferencias sea o no de series de tiempo, porque puede ser que esas ecuaciones corresponden más bien a un modelo teórico. Sí, o sea, hemos podido hacer simulaciones con Excel y tranquilamente esas ecuaciones podrían ser parte de modelos teóricos a los cuales ustedes le dan una explicación de cómo afecta el shock de W en Y. Ahora, en cambio, vamos a empezar y pues es que la introducción va a ser más en series de tiempo, o sea, ya entramos más propiamente al contexto de este tema, ¿no? En fin, entonces vamos a hacer esta primera sesión de hoy día, una introducción a series temporales y operadores de series temporales. ¿Eh? Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas temáticas, ¿no? Entonces empecemos con una introducción a series temporales un poco ya más formal, ¿sí? Porque digamos que hemos tenido algunas intuiciones, tenemos la idea de que la serie temporal en esencia es como una serie en donde yo pongo en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical va mi variable, puede ser el PIB, puede ser cualquier cosa, y yo voy midiendo para cada periodo de tiempo esa variable, ¿no? ¿Sí? Ya hemos hecho algunas simulaciones de variables, incluso series temporales, y sabemos que, bueno, a veces la costumbre es unir estos puntos porque ahí estaríamos con tiempo igual 1, 2, 3 y así, ¿no? Y a veces la costumbre es irles uniendo con una línea, ¿ya? Esto es lo que hemos tratado nosotros de series temporales hasta el momento. Lo que vamos a hacer es ahora darle un poco más de rigor a esta definición, ¿ya? Siguiéndole igualmente a Hamilton y bueno, también algunas interpretaciones mías para volverle más comprensible y ajustado a nuestro contexto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a entender por serie temporal entonces? Una serie temporal va a ser un conjunto de observaciones indexadas por la fecha, ¿ya? Indexadas, o sea, que tienen como índice a la fecha, en la que se realiza cada observación, ¿ya? Entonces tenemos varias observaciones realizadas en diferentes fechas y la fecha viene indicada por la T, ¿ya? Usualmente esas observaciones se han tomado en una muestra que ha sido medida desde un periodo inicial, que usualmente le podemos llamar T igual 1, hasta un periodo final T igual T mayúscula, ¿ya? Entonces, así cabe aclarar, por tanto, que siempre nosotros estamos trabajando con muestras, y de hecho con muestras finitas, ¿sí? Estas muestras finitas que pueden verse como un fragmento de una secuencia doblemente infinita, ¿ya? ¿Cómo es eso? Entonces, antes de ver esto, veamos si volvemos de ganar los R. Volvamos a nuestra plantilla de la AR2, por ejemplo, perdón, de la ecuación en diferencias de orden 2. Entonces, en nuestra ecuación en diferencias de orden 2, ¿qué es lo que veíamos, no? Dejando de lado los valores iniciales, que estos serían datos, sí, el -1 y el 0. Recuerden que cuando es un modelo o una ecuación en diferencias de orden 2, uno necesita dos datos anteriores como para alimentar al modelo, ¿sí? Como datos iniciales. Entonces, realmente el modelo empieza a generar números desde el 1, ¿sí? Desde ahí es que empezó a tener valores. Entonces, por ejemplo, genera valores desde el 1 hasta el 20, ¿ya? Eso de ahí sería una muestra, ¿ya? Y una muestra con respecto a una serie que podríamos decir que es una serie infinita de serie temporal, ¿ya? Siempre que piensen en el término infinito en estos contextos, recuerden que el infinito más bien lo que nos dice es, hazle una serie más grande o más pequeña, obviamente que en realidad no es hasta el infinito, sino hasta donde den chance los datos, ¿no? O hasta donde tenga sentido, ¿no? Así que este infinito es entre comillas. Entonces, bueno, esta es la idea. Entonces, se puede pensar
que la serie temporal en realidad corresponde a qué cosa? Corresponde a tomar esta YT, ¿sí? Y esa YT irla analizando o midiendo, o bueno, se podría medir desde un menos infinito, ¿sí? Entonces tenemos una serie que va desde menos infinito, ¿sí? Hacia más infinito, ¿sí? Entonces, como que pueden notar aquí que eso es lo primero que se indica, ¿no? O sea, YT es una serie que va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, podríamos pensar incluso en una recta, ¿sí? Si quisiéramos verlo así. Una recta en donde esta serie temporal está tomando valores discretos, ¿no? O sea, tenemos valores que están señalados por cada una de estas líneas, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros desde el menos infinito hasta el más infinito. Esta es la serie YT, ¿ya? Entonces, nosotros digamos que podríamos pensar como punto de referencia, punto medio, el Y0. Pero podríamos retroceder. Y-1, Y-2, Y-3, Y-4. Y en principio podríamos seguir y seguir retrocediendo. A su vez podría irme hacia adelante. Y1, Y2, Y3. Y así llegar hasta un YT, YT más 1 y seguir. ¿Ya? Entonces, esta es la concepción, digamos, de la serie temporal en su versión completa, ¿no? Claro, ya pensándolo en términos prácticos, esta visión de la serie temporal puede no ser muy pragmática, porque veamos, por ejemplo, el PIB. El PIB de los países no necesariamente va desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, no sé si vaya hasta más infinito, tampoco creo, ¿no? Y tampoco va a ir a menos infinito, porque no es que el PIB inició con el inicio de los tiempos. Esto es una representación matemática simple y llanamente para recordar que lo que nosotros estamos viendo es una muestra, o sea, lo que nosotros tenemos acceso a través de una base de datos, por ejemplo, digamos, el PIB desde el año 66 hasta el 2020, el que vimos en alguna gráfica al inicio del curso, es una muestra, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando todo el tiempo es con una muestra de una serie temporal que, eso sí es verdad, siempre va a ser más grande que la muestra. Eso es completamente cierto. O sea, tranquilamente, por ejemplo, en el dato del PIB que nosotros vimos al inicio de esta clase, de este curso, lo vimos para el caso ecuatoriano, por ejemplo, desde el año 66. Pero es obvio que hay un PIB previo al 66, en el 65, 64 y así, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que obviamente esos datos no están disponibles, sea porque no se midieron bien, no son comparables o simplemente no hubo la medición, pero el PIB existió, o sea, existió la variable. Lo que no existió es su medición que permita una comparabilidad con la muestra que tenemos. E igualmente es obvio que después del 2020 va a seguir existiendo el PIB. No sé hasta cuándo, no sabemos, pero es lo más seguro es que va a existir hasta que nosotros moramos y eso seguirá existiendo, es lo más seguro. Entonces, esta es una concepción que podemos asumirla como válida, ¿no? O sea, entonces en este caso, ¿qué significan el menos infinito y más infinito? No significan que realmente la variable se va hasta el infinito, significa que la variable puede ir retrocediendo valores, ir adelantando valores, sin que sepamos exactamente en dónde comienza y en dónde termina. Y lo que nosotros vemos es una muestra, ¿ya? Entonces, esto también es importante recordar para efectos de cuando nosotros hagamos modelos, tengamos presente que estamos corriendo modelos de una muestra. Entonces, el modelo perfecto no va a existir. ¿Sí? A veces la gente se trauma buscando el mejor modelo, el que me genere, por ejemplo, el mejor R cuadrado, recordarán uno de sus cursos de econometría uno y cosas así. En el enfoque de series temporales, de hecho, el mismo R cuadrado cada vez nos va a importar menos. ¿Por qué? Porque en realidad la muestra nos va a dar un modelo. Bueno, esto también se cumple en econometría uno, no solo aquí. La muestra nos va a dar un acercamiento no perfecto, un acercamiento imperfecto al verdadero modelo si es que existe en realidad, o el verdadero vínculo entre variables, ¿sí? Entonces tengan siempre presente eso, estamos trabajando con muestras, nunca estamos trabajando con la serie completa, nunca, porque tenemos el futuro por venir y siempre va a pasar que en el pasado ya existía la variable, pero no se llegó a medir por A o B razón, ¿no? Entonces, tengamos presente eso, ¿no? Entonces tenemos esta serie temporal,
que asumimos que se va de menos infinito a más infinito, aunque en realidad no es así, pero es un supuesto solo para representar la cuestión, y la muestra con la que trabajamos es exclusivamente un fragmento de todo ese conjunto, un subconjunto de esa serie, ¿no? Entonces eso hay que tener presente. Igual, por convención, a menos que digamos lo contrario en algún ejemplo, la convención va a ser que y1 va a indicar el inicio de nuestra muestra y y mayúscula va a indicar el final de nuestra muestra, ¿sí? Eh, Aquí viene otro tema, ¿no? En series temporales, ¿tiene sentido pensar que se ha hecho un muestreo aleatorio? Difícil, difícil, ¿no? Depende de la variable, pero es muy difícil, porque tomemos en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es el seguimiento de un mismo individuo. ¿Sí? Recuerden que esa era la idea de las series temporales. Uno hace el seguimiento a un mismo individuo en diferentes periodos de tiempo. El Ecuador, digamos, hacerle el seguimiento al Ecuador en un diferente grupos de tiempo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que no hay la aleatoriedad que usualmente habría si yo tomara una muestra, por ejemplo, a través de muestreo aleatorio simple. Sí, o sea, cuando ustedes trabajan en econometría 1, usualmente se asume que están trabajando con datos de sección cruzada. Ejemplo, están tomando un grupo de países y de ese grupo de países están tomando algún modelo, o peor, o mejor aún, están tomando una muestra aleatoria de una población y de ahí sacando modelos. En econometría, en series temporales, no. ¿Ya? Lo usual es pensar que esta muestra que estamos aquí mencionando va a cumplir o va a mostrar que el pasado siempre está afectando al presente, ¿no? Entonces, eso va a justificar que usemos ecuaciones en diferencia como una forma de representar a las series temporales, ¿no? Pero no es la única. Bueno, entonces dicho esto, recordando que estamos siempre trabajando con una muestra de una serie mucho más larga que tiene un pasado que tal vez nosotros no vamos a poder medir. Es un hecho, o sea, nunca vamos a tener todos los datos del pasado. Y es un hecho que hay un futuro sobre el cual incluso vamos a tratar de hacer predicciones. Entonces, esa como un primer detalle, ¿no? Ahora, hay algunos ejemplos de series temporales típicas que vale la pena que reconozcamos, ¿ya? O sea, hay algunas series temporales que se van a repetir muchas veces y que vale la pena que conozcamos para que no nos cojan de sorpresa, ¿no? Aunque bueno, son un tanto evidentes, pero vale la pena mencionarles, ¿no? Entonces, estas de aquí son algunos ejemplos de series temporales típicas que nos vamos nosotros a encontrar a lo largo del curso, ¿no? Que vale la pena mencionarlas. Bien, entonces vamos a mencionar cada una de estos ejemplos de series temporales. Entonces vamos con la serie constante. Ya el nombre de por sí les da una idea de qué va a tratar una serie constante. Entonces, en una serie constante, esencialmente, ¿qué decimos? Que YT, ¿sí? YT es la variable o la variable que estamos midiendo en el tiempo, siempre es igual a alfa, siendo alfa una constante, ¿ya? Una constante, un número constante. Entonces, para este, que es el caso más simple de una serie temporal, es el más evidente, ¿cómo se va a ver la gráfica? Entonces, la gráfica obviamente se va a ver como en el eje horizontal ponemos el tiempo, en el eje vertical va a estar YT, y en este caso alfa es 10, por ejemplo, si ven que aquí está 10, y la serie siempre está en el valor 10, ¿no? Sí, entonces es bastante evidente esta gráfica, pero de todas maneras eh, tenemos una nueva plantilla de Excel, ¿sí? Sí, creo ya está disponible, si no ya la voy a poner a disposición en nuestra aula virtual. ¿Y qué es lo que pueden ver aquí? Es lo obvio, ¿no? O sea, una serie constante es una serie que ustedes definen el alfa, o sea, definen la constante, y para todo periodo de tiempo, YT va a seguir esa constante. Entonces queda al final una gráfica de una línea horizontal, ¿sí? Si yo cambio la constante, aquí está constante 10. Si le pongo constante 0, va a ser una línea sobre el eje 0. Si le pongo constante 20, va a ser sobre el valor 20. Ya es evidente, ¿no? Es una constante. Y entonces, para todo tiempo, ¿sí? Para todo tiempo se mantiene esta relación. Y de hecho eso tal vez voy a agregar aquí, ¿no? Tal vez valga agregar que esto es para todo tiempo, ¿no? O sea, para todo t, ¿no? Para todo t. Ujú. De hecho, todas las ecuaciones, todos los modelos que vamos a ver siempre cumplen eso del para todo t, ¿no? No lo voy a poner en las siguientes, pero en esta sí para un poco recordarles, ¿no? O sea, el chiste de las series temporales, sí, el chiste de las series temporales también está en que asumimos que para todo periodo de tiempo se cumple la ecuación, ¿sí? Este también es un chiste
¿qué puede cambiar? O sea, cuando uno ve ya modelos medio avanzados, puede tomar la decisión de que después de cierto punto sucede algo y hay un quiebre. ¿Ya? Este es un ejemplo fácil para ver un posible quiebre. Digamos que 10 fuera el año 2020. ¿Ya? Entonces podría ser de pensar, si es que es una variable económica, que hay un quiebre y desde el 2020 en adelante esta variable sigue otra constante, ¿no? Por ejemplo, se cayó, ¿ya? Entonces digamos, ¿no? Podría ser, ¿ya? O sea, ya no existiría este tramo, sino que se da un quiebre en la serie y tenemos otro tramo, ¿ya? Eso sería como que la serie se está rigiendo por una constante hasta antes del 2020 y luego del 2020 está siendo guiada por otra constante, ¿ya? Ese sería un cambio estructural en el modelo, ¿sí? El más básico posible, ¿no? O sea, de una constante surge un shock y luego tendrías otra constante. Entonces eso es un cambio estructural. Cambia la estructura del modelo, es como que tuvieras otra ecuación, ¿ya? Entonces, a menos que se diga lo contrario en algún momento, tal vez ojalá veamos si avanzamos a ver aunque sea un poquito de esto, pero si no decimos nada, asumimos que todos los modelos que vamos a ver siguen la misma ecuación en todo periodo de tiempo t. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda hacer gráficas como esta. Entonces, bueno, de la serie constante no hay mucho más que decir, es una serie evidente, pero siempre guarden esa idea, ¿no? Una constante en series temporales implica una línea horizontal sobre el nivel, sobre o justo en el nivel de la constante alfa, ¿no? ¿Sí? Eso sí vale la pena recordar. Bueno, entonces a partir de esta serie constante podemos ver casos un poquito más elaborados, o bueno, un poco, no un poquito, un poco más elaborados, como por ejemplo la tendencia temporal con constante, ¿ya? ¿Qué es la tendencia temporal con constante? Aquí ustedes pueden ver la ecuación, que de hecho tal vez se les haga un poco familiar a algunos, ¿no? La serie temporal es igual a una constante, ¿sí? Entonces hasta ahí es lo mismo que teníamos, la constante, pero le sumamos un beta t. Beta es otra constante y t es el tiempo. Pero vean, el tiempo aquí no es un subíndice. El tiempo aquí está tratándose como la variable, ¿ya? Entonces, a ese término que estoy resaltando se le llama tendencia temporal, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos donde alfa es el intercepto y beta es la pendiente y ambas son constantes, ¿sí? O sea, alfa es una constante, beta es otra constante, pero ya sabemos, ¿no? Alfa es ahora un intercepto y beta es una pendiente, ¿ya? Y de nuevo aquí tal vez valdría aclarar que beta t es la tendencia temporal, ¿no? Beta t es la tendencia temporal. ¿Sí? Entonces es bastante evidente también el comportamiento que va a tener, tal vez un poquito menos que el anterior, pero igual no. Es como que al caso anterior le vamos agregando un poquito de complejidad, ¿no? Entonces ahora agregamos esta tendencia temporal, beta t. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Aquí está la gráfica. Lo que va a provocar es lo siguiente. Recuerden cómo es nuestra gráfica en la serie con constante, donde la serie temporal que solo es constante. Partíamos de 10 y nos quedábamos en 10, ¿no? O sea, era una línea que iba así, ¿no? Más o menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar la inclusión de la tendencia temporal? La inclusión de la tendencia temporal va a provocar que la línea, sigue siendo línea, o sea, sigue siendo una recta, pero una recta que va a tener una inclinación que va a depender de beta. Entonces, esta es una línea con pendiente beta. Pendiente beta, ¿sí? La pendiente que va a tener esta línea. Y el intercepto va a ser alfa. Entonces, ahora alfa es el intercepto. ¿Sí? Entonces yo quiero que vayan un poco ganando estabilidad de ver la serie temporal también en términos geométricos, que no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces es como quien dice, ok, mi línea constante, si mi serie temporal era una constante, me quedaba en horizontal. Pero como le estoy agregando una tendencia temporal, que es en esencia agregarle una pendiente o un beta multiplicado por el tiempo, ¿qué va a provocar? Que lo que antes era una línea constante suba y se genere una línea creciente, ¿sí? Con una pendiente beta, ¿ya? Aquí viene una duda y alguien dice, ¿tiene sentido pensar en ponerle al tiempo como variable? Y la verdad es que sí, porque si ustedes ponen al tiempo como variable, ¿qué es lo que van a medir? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a medir? De hecho, saquemos de esta ecuación, nos saquemos la derivada de yt con respecto al tiempo.
tratándole al tiempo como una variable, ¿ya? Colegas que están en mi curso de Economía Política 2 ya mismito, o sea, después de la prueba que tenemos en la próxima semana, después de eso ya vamos a empezar a ver un montón de modelos de economía política marxista, vamos a ver un montón de modelos donde vamos a hacer esto todo el tiempo, derivadas con respecto al tiempo, ¿ya? Pero bueno, eso es en otro contexto. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Entonces hacemos la derivada con respecto al tiempo y ¿qué me va a quedar? Beta. Entonces, fíjense que beta tiene una interpretación inmediata. ¿Y cuál es la interpretación inmediata? Es la tasa de cambio de Y con el paso del tiempo. O sea, a medida que pasa el tiempo se incrementa en una unidad, el Y crece en beta unidades. Entonces, esta ecuación tiene sentido más que claro. Si tú quieres sacar para cualquier variable el comportamiento en el tiempo o la tendencia temporal, entonces, ¿qué es lo que haces? Tú puedes hacer esta regresión, ¿sí? De hecho, después de estas vamos a hacer un ejemplito con el PIB y ahí van a poder ver cada uno de estos casos ya en la práctica, ¿no? Pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, esa es la idea, colegas. ¿Cuál es la idea? Que la tendencia temporal me permite de forma muy fácil, o sea, solo poniéndole el tiempo como variable, me permite captar o capturar la tasa de cambio del tiempo de la variable. ¿Sí? O sea, cómo cambia la variable con el tiempo, la tasa de cambio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le hace valioso a este tipo de series temporales, ¿no? ¿Sí? Y la interpretación, como pueden ver, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, simplemente tengo una recta, pero esta recta le aumenta una inclinación beta debido a la tendencia temporal que he agregado. ¿Ya? Entonces, igual en nuestra plantillita de Excel, una plantilla bastante sencilla, ¿no? Entonces, aquí está la serie constante. La tendencia temporal, ¿cuál es? Esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo único que cambió con respecto al caso anterior? Que ahora tenemos un alfa y también tenemos un beta. Alfa que corresponde al intercepto y beta que corresponde a la tendencia, a la pendiente de la tendencia. Entonces ahí ustedes ya saben, si le ponen beta cero, ¿qué va a suceder? Si le ponemos beta cero, volvemos al caso de la constante, porque obvio, no hay pendiente, se perdería la pendiente. Si le pongo beta igual 10, tengo una pendiente, ¿sí? Mientras más grande la pendiente, obviamente que es más pronunciada e inclinada a la recta. Esto también puede ser negativo, ¿no? Menos 10. Si es menos 10, ¿qué voy a tener? Voy a tener que parte de 10. Bueno, aquí le pone 0, pero ya estamos partiendo de 10 y va cayendo, ¿no? Si le pongo menos 1, pues capaz que ahí se ve mejor. Eso, ahí se ve mejor. Ahí está el 10, ¿no? Entonces aparece el 10 y va cayendo, ¿no? Entonces, simple y llanamente es una recta, ¿sí? Es una recta pero donde la variable que estoy usando de independiente es el tiempo. ¿Ya? ¿Eso tiene una ventaja? Sí. ¿Cuál es la ventaja principal? Que el tiempo siempre avanza. O sea, nadie me va a cuestionar que el tiempo avanza. O sea, al menos en series temporales es el supuesto clave. El tiempo avanza. Entonces siempre nos estamos moviendo a la derecha. ¿Sí? El tiempo no retrocede. Entonces, como el tiempo avanza, yo le puedo dar una interpretación inmediata a este gráfico, donde beta es la tasa de cambio. Entonces, si yo digo que aquí es uno, ¿qué significa? Que la derivada de YT con respecto al tiempo es uno. ¿Qué significa eso? Que a medida que pasa una unidad temporal, ¿sí? Tenemos que la Y, la variable que sea, crece en uno. ¿Sí? Entonces, tengo una interpretación inmediata de beta. Entonces, esta serie temporal tampoco representa mayor problema, ¿no? Simple y llanamente es la misma. Es una recta, es una línea recta donde hay que reconocer cuál es el intercepto y la pendiente, nada más. Vamos con los siguientes casos, ¿no? Entonces cada vez los casos se van a poner un poquito más interesantes. El siguiente caso en particular, este sí es más interesante, ¿ya? Es algo que le vamos a llamar como proceso de ruido blanco gaussiano, ¿sí? O ruido blanco. A veces los vamos a llamar solo ruido blanco o solemos usar las siglas de RB. ¿Ya? ¿Qué es el ruido blanco gaussiano? ¿Ya? Antes de mostrarles la gráfica, quiero por un momento que hagamos alusión a qué significa esto de ruido blanco. ¿Ya? Entonces imaginen que ustedes prenden la televisión. ¿Ya? Prenden la televisión de sus casas. Hagamos de cuenta que son de las televisiones antiguas, ¿ya? Solo para poner en ambiente. Prenden la televisión, puede ser de las actuales también. Y digamos que están viendo su programa de televisión favorito. Digamos que están viendo este curso de econometría de series temporales en la tele, ¿no? Le pusieron algún cable a la laptop, le conectaron a la tele y están viendo series temporales en HD. ¿Ya? Sería desperdiciar la tele, pero bueno. Entonces digamos que de repente hay una tormenta, pasa algo, boom, cae una tormenta y se va la señal. Y cuando se va la señal a veces esto queda en blanco con negro, ¿no? Es una cosa como que algo así, ¿no? O sea, como que se queda la pantalla en blanco con negro y como que hace un ruido.
Es un ruido como que, si le pensamos a ese ruido es como algo así, ¿no? ¿Ya? Ese es el ruido blanco. O sea, literalmente ese se llama ruido blanco. ¿Ya? De hecho, para ponerles en contexto, permítanme un segundo. Vamos a volver a compartir pantalla, pero quiero compartir con sonido. Veamos si es que funciona el sonido, ¿no? Voy a ver si es que funciona. Entonces, verán, vamos a entrar un ratito a Wikipedia. ¿Sí? Quiero ir a Wikipedia. Solo para mostrarles qué es el ruido blanco. ¿Sí? Porque vale la pena que ustedes de entrada sepan qué es la palabra ruido blanco, antes incluso de ver la serie, porque después, entendiendo qué es el ruido blanco, vamos a ver si está veamos si está en español. Si está en español, mejor. Ruido blanco, ¿ya? Eh, veamos, ruido blanco. ¿Dónde está? Ruido blanco. Veamos si Wikipedia en español tiene. Wikipedia a veces es muy buena referencia, verán, aunque no parezca. Entonces vamos a ver, eso sí tiene ruido blanco, ¿ya? Entonces, bueno, primero aquí está lo que les digo, esta escena, ¿no? O sea, tú estás viendo la tele y ¿qué pasa? Se va la señal y se queda así, ¿no? O sea, como que es una cosa, unas rayas blanco-negro y un ruido, y hay un ruido de fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo se escucha ese ruido? Entonces, verán, de paso, me confirman si pueden escuchar el audio de mi computador, ¿no? Aunque se entendería que debería. Entonces, suena algo así. ¿Sí se escuchó? No, profe, no sé. No, profe, debe activarle junto a donde dice ceder control. Ahí debo tener yo. No, al lado hay un recuadro ¿Este? pequeño, ahí es. Ah, ya, muy amables. Ah, perfecto. No sabía que era ese. Entonces, ahora sí imagino que se escuchará. ¿Ahí se escuchó? Sí, profe. Ya. No es la gran cosa, ¿no? Pero es para que se hagan una idea de, o sea, cuando escuchamos este ruido blanco, cuando escuchamos este ruido blanco podemos hacernos la idea de que es como algo así, un ruido medio desagradable, ¿no? Pero sobre todo, un ruido en el cual no podemos encontrar un patrón. Sí, esa es la parte importante, o sea, del ruido blanco es un ruido en el que no podemos encontrar patrón. Sí, es como esta imagen. En esta imagen ustedes no pueden, bueno, tal vez si uno se induce puede encontrar patrones, pero estaría encontrando patrones de algo que no existe, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahorita estoy viendo aquí creo que una cara. Pero bueno, es en realidad algo aleatorio, es totalmente aleatorio. Y el ruido realmente es aleatorio, muestra un comportamiento eh, errático en donde no se puede encontrar patrón. Y si encuentras un patrón es más porque tú te estás induciendo porque realmente haya patrón, porque el ruido blanco a propósito se construye para que no tenga patrón, ¿sí? Ahora, solo para darles una imagen un poco peculiar, imaginen escuchar esto, la última vez que lo pongo. Imaginen escuchar esto por horas y horas y horas, encerrado en un cuarto, con las manos atadas y encapuchado y sin ninguna luz, ¿ya? Eh, El ruido blanco también se ha usado, no sé si todavía, se ha usado para como mecanismo de tortura para doblegar la voluntad de las personas. Entonces, hay un video, hay un tema que se llama, hay un video, ¿no? De un libro en realidad, que es un libro de una autora llamada Naomi Klein que se llama La doctrina del shock. Para quienes son mis alumnos de economía política, hemos de hablar de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que entre los métodos que utilizaban, por ejemplo, la CIA para poder doblegar a sus prisioneros, ¿sí? Para hacerles declarar o para simple, o sea, para muchas cosas, estaba eso. O sea, el exponer a la gente por horas y horas al ruido blanco, ¿sí? Al ruido blanco y por tanto a un contexto en donde ellos no tengan la capacidad de encontrar patrones. Entonces, todo el día estás escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo y te encapuchan y aparte no puedes ver. Entonces, como que te quitan la capacidad de encontrar patrones, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de ruido blanco, en el contexto ya de nuestra clase, quiero que piensen en eso. Es una serie temporal que representa gráficamente a ese ruido, ¿ya? Por eso literalmente es ese ruido. Y es en esencia una serie temporal que no permite encontrar patrones porque a propósito es construida de forma totalmente aleatoria. Entonces, ¿qué es el ruido blanco? El ruido blanco es esto. Es que YT
C igual a epsilon t. Entonces esta es la letra griega epsilon, ¿ok? Esta es la letra griega epsilon. ¿Y cuál es la idea? La idea es que para todo periodo de tiempo, ¿sí? Para todo periodo de tiempo, estas epsilon, cada una de estas epsilon, sigue una distribución normal, ¿sí? Recuerden cuál era la distribución normal, ustedes saben que es una campana de Gauss, ¿sí? Entonces aquí está la función de densidad de la distribución normal. Una distribución normal con media cero, ¿sí? Entonces no tiene media. Y tiene una varianza constante. Noten que aquí no hay t, ¿sí? No hay t, no hay tiempo. ¿Eso qué significa? Que para todo periodo de tiempo, esta variable aleatoria va a tener siempre la misma varianza. O sea, la misma varianza de aquí para allá, igual varianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Digamos que estamos en t igual 1. Para t igual 1 le dejamos que se escoja una variable aleatoria siguiendo la distribución normal. Entonces, como ustedes recordarán, esta es la función de densidad, ¿no? Fx. Bueno, en este caso no es x, sino f de epsilon. F de epsilon. Como ustedes recordarán de sus cursos previos de teoría de probabilidades, ¿cómo funcionaba esto? Resulta ser que eh, esta función te está diciendo, según el área, ¿no? Recuerden que el área de esta función define la probabilidad. Entonces, ¿qué te dice esta función? Esta función te dice, voy a escoger una variable aleatoria con cualquier valor, de menos de infinito a más infinito, pero alrededor de cero en este caso, y con mayor probabilidad de que se cumplan valores intermedios y con menor probabilidad de que surjan valores extremos. ¿Sí? Entonces el área te va diciendo un poco que es más probable caer en puntos alrededor de cero, es menos probable caer en puntos lejanos de cero. De hecho, recuerden que en una distribución normal, cuando ustedes toman la media y le suman dos desviaciones estándar o le restan dos desviaciones estándar, digamos que está por aquí, ¿no? Ese caso el de más menos dos desviaciones estándar, ustedes aproximadamente tienen el 95% de casos. ¿Sí? Ahí está en esa área el 95% de casos. O la probabilidad del 95% de caer dentro de las más menos dos desviaciones estándar. Eso no quita que tú puedas irte más lejos, sí, pero la probabilidad de que tú salgas de ese rango se da con una probabilidad del 5%, ¿sí? Que sería el área que está en las colas de la distribución. Entonces, este es el ruido blanco y le llamamos ruido blanco gaussiano porque justamente sigue una distribución con la forma de la campana de Gauss, que es la normal. Porque tú podrías generar ruido blanco con otras distribuciones. Podrías usar una uniforme, por ejemplo. Ahí también generarías ruido blanco, pero no sería muy adecuada. Para nuestros fines siempre estamos buscando o trabajaremos con ruido blanco gaussiano. O sea, este ruido blanco que para cada tiempo, entonces imaginen, para t igual 1 coge, corremos, hacemos que esto se mueva y para t igual 1 digamos que va aleatorio, aleatorio y salió por acá. Va, epsilon 1. Luego, otra vez para t igual 2, dejamos que esto se mueva, se mueva, se mueva y boom, sale por acá, epsilon 2. Y otra vez, pam, dejamos epsilon 3. ¿Ya? Me cogió la dislexia. 3 es del otro lado. 3. Bueno. Entonces esa es la idea. La idea es que para cada periodo de tiempo se está simulando, si quieren, o pueden verlo así, se simula o se da la realización de una variable aleatoria normal, con media cero y varianza siempre la misma. O sea, para cualquier periodo de tiempo, yo puedo usar la misma campana de Gauss para ir simulando los valores de epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se verá una serie temporal bajo estas condiciones? Bueno, primero, recordemos que este epsilon t va a ser una secuencia de variables aleatorias. Entonces, si ven que epsilon se vuelve una variable aleatoria, ¿no? Unas variables aleatorias independientes y cada una con distribución normal. ¿Qué significaba tener variables aleatorias independientes? Igual esto es de teoría de probabilidades. Por cierto, paréntesis, y aquí hago una cuña publicitaria. Estoy trabajando en unos videos de algunos cursos que estoy dando en otros lados, justamente de teoría de probabilidades y otro de econometría 1. Si desean, les puedo compartir cuando ya estén más o menos avanzados esos videos. Yo les puedo compartir con todo gusto o si desean pueden sumarse a mi canal de YouTube. Ahí en mi canal de YouTube estoy subiendo todito eso. Entonces, si sienten la necesidad de reforzar teoría de probabilidades o econometría 1, ahí va a estar todo ese material disponible para cualquier persona que vea estos videos, ¿no? Entonces, si desean, se suman a mi canal de YouTube o si no quieren juntarse al canal de YouTube, me pueden tranquilamente escribir y yo con gusto les comparto el enlace a todo el material, ¿no? ¿Sí? Cierro paréntesis. Entonces, como les decía, ¿qué es una variable aleatoria independiente? Entonces, digamos que tengo
epsilon t y epsilon tau. Esta va a ser la letra griega tau, ¿ya? La letra griega tau. Vamos a asumir que son dos periodos de tiempo distintos, o sea, t va a ser diferente de tau, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? No se olviden que este cambio es de epsilon, ¿no? Por ahí teníamos nuestra tablita de alfabeto griego, entonces espero no se pierdan, ¿no? Entonces tenemos epsilon y tau, ¿sí? Este también es epsilon, sino que, bueno, el editor de ecuaciones le saca de esta forma, pero es epsilon, ¿no? Entonces, bueno, hagamos de más riguroso el epsilon. Voy a empezar a coger yo la costumbre de hacerle más riguroso al epsilon, ¿ya? Entonces, tenemos el epsilon t y el epsilon, aunque se parece, bueno, ya, epsilon tau. A veces voy a escribirle así, a veces voy a escribirle así. ¿Qué es eso? Por Dios, disculpe. A veces voy a escribir así, ¿no? Es epsilon. Entonces, bueno, el caso es que tenemos, voy a escribirle como mejor me acomode. Bueno, ya con el tiempo iremos viendo cómo nos va. Ya este es el epsilon, es lo mismo que este epsilon de acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si son independientes, los valores que tome epsilon t, ¿sí? Nada van a afectar en la probabilidad de los valores que tomen epsilon tau. Sí, esa es la idea de independencia. Entonces, reitero, los valores que tomen epsilon t, digamos que t es menor a tau, o sea, t es un periodo anterior, tau es un periodo futuro. Los valores que tome epsilon t no afectan para nada la probabilidad de que tau tome sus propios valores. ¿Sí? Esa es la clave, o una de las claves del ruido blanco gaussiano. Ahí es cuando nosotros rompemos cualquier posible patrón. O sea, en un ruido blanco, el pasado no tiene ningún vínculo con el presente, ¿ya? Pero es por construcción, o sea, a propósito construimos una variable donde el pasado no tenga ningún vínculo con el presente, ¿sí? Y eso nos referimos con variables independientes. Son independientes entonces porque, si digamos, epsilon en este caso no está moviéndose y digamos que epsilon salió una sigma. ¿Qué significa? Una desviación estándar, epsilon t. Epsilon tau puede salir cualquier cosa sin que ese 1 sigma de la periodo t le afecte para nada. O sea, aquí puede salir menos 0,5 sigma. Aleatorio, totalmente aleatorio. Entonces esto ya es como que cada variable tiene su propia lógica de aleatoriedad normal, sin importar lo que pase con las otras variables. ¿Ya? Eso es lo que más le vuelve ruido blanco. Le vuelve ruido blanco el hecho de que cada variable no depende del anterior, ni del futuro, no depende de nada. O sea, cada una es independiente. ¿Ok? Esa es la idea del ruido blanco. ¿Cómo se ve el ruido blanco gaussiano? El ruido blanco gaussiano se ve de esta manera. Entonces, aquí ustedes pueden ver el proceso de ruido blanco gaussiano, en donde ya podemos ver variabilidad. ¿Sí? Esta es la primera forma como nosotros agregamos variabilidad a los modelos, a través de la inclusión de ruido blanco. ¿Ya? Y de hecho podemos simular ruido blanco. Ya vamos a simular ruido blanco en unos minutos. Pero antes de eso, quiero que pensemos en la intuición siguiente, ¿verdad? Es como que primero veamos alrededor de qué se está moviendo este ruido blanco. Entonces pueden ver que se está moviendo alrededor de cero. Entonces es como que tuviera el cero, ahí está el eje cero, y el ruido blanco se está moviendo alrededor de ese cero. Todo eso primerito, o sea, yo no puedo captar ninguna media del ruido blanco. O sea, el ruido blanco en promedio, o la esperanza, si me adelanto un poco, la esperanza del ruido blanco va a ser cero. O sea, yo no tengo en promedio ningún valor, ¿sí? O sea, cero. O sea, en promedio el ruido blanco no me aporta nada. Pero, ¿qué es lo que me aporta el ruido blanco? Variabilidad. Porque la varianza del ruido blanco, varianza de epsilon t, precisamente es sigma al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Recuerden, esta es la media, o la esperanza, esta es la varianza, ¿sí? Entonces, la varianza del ruido blanco me aporta, perdón, el ruido blanco lo que me aporta es variabilidad. ¿Ya? Eso es lo primerito que hay que recordar siempre. O sea, la esperanza del ruido blanco es cero. El ruido blanco me aporta variabilidad. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. La independencia, en cambio, va a significar que la covarianza entre dos ruidos blancos de periodos distintos es cero. O sea, cuando t es diferente de tau. Para todo, de hecho, para todo t diferente de tau. O sea, ¿qué significa? Que la variabilidad que tiene epsilon t no afecta para nada a la variabilidad de epsilon tau. Por tanto, la covarianza entre estos dos es cero. ¿Sí? Entonces, de hecho, estas son las tres propiedades del ruido blanco. Esperanza cero, varianza constante, porque si ven que aquí no hay t,
no hay t, no hay tiempo. Entonces la varianza es siempre constante, ya vamos a ver qué significa esto en el gráfico, y la covarianza entre dos epsilon, dos ruidos blancos de periodos diferentes, es cero, porque la variabilidad de un ruido blanco no te aporta en nada a la variabilidad del otro ruido blanco. Ya, entonces, ¿cómo se ve eso en la gráfica? Primero, la media cero es fácil de ver. Todo ruido blanco se está moviendo alrededor de cero. La varianza. ¿Cómo se puede ver que la varianza es constante? Ustedes si toman esta, eh, van a estar dentro de una franja, ¿sí? Que es de la misma magnitud para arriba y para abajo en promedio. Puede haber uno que otro caso extremo, puede haber, como pasó aquí, si ven que aquí hay un casito extremo, pero va a ser atípico. En general, ustedes pueden decir que el ruido blanco, sí, es como estas dos bandas, ¿no? Estas bandas del 95%. Ustedes pueden decir que el ruido blanco en la mayoría de casos, según un 95%, va a estar más dos desviaciones estándar para arriba y menos dos desviaciones estándar para abajo. ¿Por qué? Porque todos son normales, siguen la misma normal. La varianza es constante, entonces el ruido blanco tiene la característica de que en promedio, ¿sí? Va a estar dentro de unas franjas, al menos en el 95% de los casos, ¿sí? En el 95% de los casos. Puede ser que parezca un valor atípico, pero esos valores atípicos representan las colas de la distribución normal y serán a lo sumo un 5% o menos, ¿no? Depende de la simulación. Pero en definitiva es esto, ¿no? O sea, ustedes pueden pensar el ruido blanco como una variable aleatoria que se está moviendo alrededor de cero, está dentro de unas franjas, entonces ahí podemos ver, alrededor de cero significa que la esperanza es cero, epsilon t la esperanza es cero. Las franjas son constantes, eso significa que la varianza de epsilon t es sigma al cuadrado constante, sin t, ¿sí? No te reitero eso, ¿no? Sin t. Toda variable que veamos en este contexto que no tenga t es constante en el tiempo, ¿ya? Entonces la varianza es constante. Si no fuera la varianza constante, ¿qué debería pasar? Que estas franjas deberían ampliarse o deberían caer, ¿sí? Pero estas franjas se vuelven constantes. Y recuerden que una serie constante es una serie horizontal, ¿ya? Entonces tenemos unas franjas constantes. ¿Y qué significa el hecho de la independencia? O sea, que la covarianza entre las dos series temporales epsilon t y epsilon tau sea cero. Esa covarianza cero, en cambio, ¿qué va a representar? Que el valor que haya tomado la serie, digamos, tomemos este punto. Ese valor que acaba de tomar la serie no afecta en nada, no tiene ninguna relación con el siguiente valor. Ninguna. ¿Sí? Y el valor que está ahí no tiene ninguna relación con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. ¿Sí? Es decir, cada valor sigue su propia distribución normal, que en todos los casos es la misma, pero esa distribución no se afecta para nada por el valor específico que haya tomado cada serie, cada variable. ¿Sí? De hecho, en rigor, ustedes deben pensar esto no como una variable aleatoria, sino como t variables aleatorias. En este caso son 100 variables aleatorias. ¿Ya? Eso hay que tener un poquito de cautela. O sea, esto no es una variable aleatoria. Cada punto es una variable aleatoria. Entonces, esto es como que imaginen que para cada punto dibujáramos la distribución normal. ¿Ya? Para cada punto dibujamos la distribución normal. ¿Sí? Entonces, lo que estoy dibujando ahorita es como que estuviéramos una montaña en tercera dimensión. Ojalá con el tiempo imaginen lo que fuera a dibujar en tercera dimensión y que ustedes con unas gafas vieran como la computadora saca la montañita, ¿no? No se puede por ahora, entonces hagan de cuenta que esto es la tercera dimensión. Entonces, es como que ustedes tuvieran una montaña para cada punto. O sea, en realidad que ustedes, esta es una simulación que hice del 1 al 100. Entonces, es como que tuvieran 100 montañas de la distribución normal, 100 funciones de densidad. Y de esas 100 funciones, cada una está generando un punto. Entonces, por ejemplo, digamos que esta genera este punto, esta otra generó este punto, esta otra genera 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 este punto y esta otra genera este punto. Así más o menos, ¿ya? Entonces tienen que imaginarse que en el ruido blanco, cada tiempo, cada periodo de tiempo, tiene una distribución normal que es independiente del anterior, o sea, sin importar qué valor tomó, la normal queda intacta y vuelve a generar el mismo valor. Y todas estas normales tienen la misma varianza. Por eso es que en todos los casos las variables generan valores que en 95% de los casos van a estar en más o menos dos desviaciones de estándar.
¿Sí? Esa es la idea del ruido blanco. Más adelante veremos con más calma las propiedades del ruido blanco, pero me adelanté de una vez, ¿no? Entonces, si quieren ya de una vez tener a mano esas propiedades, reitero, son la esperanza igual cero, varianza constante, o sea, toda la variabilidad que queda dentro de unas franjas estables, más o menos dos desviaciones estándar. Bueno, es 1,96, pero dejémosle dos. Dos desviaciones estándar generan el 95% de casos porque esa es la forma de la normal. Y la covarianza, esta es la clave. La covarianza entre dos variables aleatorias medidas en periodos distintos es cero. O sea, ¿por qué? Porque son independientes. ¿Sí? Entonces, al ser independientes, la covarianza es cero, implicando qué cosa, que el valor que tomó epsilon t varía, o los valores que toman epsilon t varían de una forma totalmente diferente, sin vínculo con la variación de los valores de epsilon tau. ¿Sí? Entonces, para periodos de tiempo distintos, los epsilon t y epsilon tau no tienen ningún vínculo. ¿Ya? Entonces, si tú empiezas a ver un patrón en un ruido blanco, es porque tú te estás induciendo, no porque exista patrón. ¿Ya? No porque exista patrón, sino porque tú te estás induciendo. Entonces, es vital saber cuándo una serie es ruido blanco, para no estar queriendo buscarle patrón a lo que no hay. ¿Sí? Si quieres, como que tú estás empezando a enloquecer si empiezas a encontrar patrón en ruido blanco. Pero pasa. Es como cuando este ejemplo del prisionero que les ponía, ¿no? Si te ponen demasiado tiempo encerrado y empiezas a escuchar ruido blanco, capaz que empiezas a ver patrones o a escuchar patrones, pero es porque tú te estás induciendo, no porque haya patrón. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del ruido blanco gaussiano. ¿Sí? Esa es la idea del ruido blanco gaussiano. Y para serles franco, me da ganas de ya poner aquí las propiedades de una vez antes de pasar. Entonces, pongámosle de una vez las propiedades aquí, ¿ya? Permítanme que esto le haga un poquito más bajo, solo para decir independientes. Entonces, al lado de independientes pongamos por tanto. Esta es la clave. Por tanto, la covarianza tiene que cumplir lo que acabamos de decir. Entonces, denme solo un segundo, escribo eso de una vez. Por tanto, la covarianza entre epsilon t y epsilon tau, no, minúscula tau, tau, esa covarianza es igual a cero para todo t diferente de tau. Eso es. ¿Ya? Cada una con, cada una con su propia, pongamos, con su propia distribución normal. Ya. Ok, entonces ahí están las propiedades. No están así tan ordenaditas, pero digamos que están todas las propiedades. Entonces, ¿qué sucede? Ya solo con ver esto, sabes que es esperanza cero y varianza sigma cuadrada. Recuerden, aquí está la esperanza y la varianza. Y la covarianza es cero, ¿sí? Para t diferente de tau. O sea, para dos periodos de tiempo distintos, la covarianza te va a dar cero. Que es esa idea de que una variable aleatoria toma un valor y eso no afecta para nada a la siguiente. Y no hay patrón. Claro que si tú le ves así inocentemente, dices, pero ¿cómo que no hay patrón? Yo estoy viendo ciclos aquí. Pasa, pasa, pasa. Por eso les digo, ¿no? Dices, no, pues yo estoy viendo aquí unos ciclos, y ven, baja, sube. ¿Ya? No hay ningún ciclo ahí, no hay nada, sino que uno es el que puede inducirse. Por eso es que uno debe tener bien claro el origen de la serie. Sí, porque ve, ciclos, con un periodo y todo. Entonces uno debe tener mucho cuidado cuando analiza series temporales de pensar y decir, bueno, ¿de dónde salió esta serie? ¿Qué tal si esta serie a propósito fue construida como ruido blanco y tú ya le estás buscando patrones? De hecho, eso puede ser una pregunta de examen. Yo les puedo poner una serie y digamos, ¿usted siente que hay patrones en este ruido blanco? ¿Verdadero o falso? Facilita, ¿no? Entonces, ¿usted cree que hay patrones en este ruido blanco? ¿Verdadero o falso? La respuesta de cajón, si ya te dicen ruido blanco, es falso. No puede haber patrón en ruido blanco. Y si hay un patrón, es un patrón que surgió por el azar. ¿Sí? Porque puede pasar, un poco improbable, pero puede pasar que surja un patrón. Pero si surge un patrón, es estricta y llanamente por el azar. ¿Sí? No porque realmente. Es como volvamos un ratito a la gráfica del ruido blanco que estábamos viendo acá. Es como esta gráfica. Si tú empiezas a ver un patrón, es por el azar y porque te estás induciendo tú mismo, no porque realmente exista. ¿Ok? Bien, ¿cómo se simula ruido blanco en Excel? Entonces, en Excel tenemos nuestra plantillita, ¿sí? Después de la tendencia temporal tienen el ruido blanco. Proceso de ruido blanco gaussiano. Este tal vez les va a parecer interesante, más interesante que los. ¿Cómo simulamos ruido blanco gaussiano? Entonces aquí pueden ver que está el ruido blanco, ¿no? Está ahí un ruido blanco. ¿Cómo se hace, colegas?
para simular ruido blanco, ¿qué es lo que debo hacer? Primero captemos la idea. Yo tengo la distribución normal, ¿sí? Yo tengo la función de densidad normal. Hablemos con rigor. Ya, esta es la variable epsilon t, que es lo mismo que la yt, ¿sí? Yo tengo mi función de densidad normal. ¿Cuál es la función de densidad? Recuerden, es una función cuya área me asigna probabilidad y tiene media cero. Media cero, y en este caso le puse varianza 1, ¿ya? Para que quede todo como estandarizado, pero esta es la normal estándar, no se olviden, ¿no? Media cero, sigma 1, perdón, media cero, sigma 1, pero puede pasar, sí, puede pasar que ustedes tengan otra varianza. La varianza es libre, pero siempre es constante, ¿no? O sea, pero puede ser 2, 3, 4. Lo importante es que siempre sea la misma varianza. Entonces yo le puse 1 para que me quede la normal estándar, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Y un segundito. Le puse sigma, un segundo nada más. Eh, bueno, dejemos el sigma, ya, no importa. Ya, entonces, ¿cómo yo hago simulación de una variable aleatoria en Excel? Sí, de paso vamos a ver cómo se hace simulación de una variable aleatoria en Excel. Entonces, yo lo que quiero es que Excel haga ese ejercicio que hemos dicho, ¿no? O sea, aquí está la normal y que Excel me diga aleatoriamente escoge este epsilon, tienes un epsilon 1. Luego que aleatoriamente escojas este otro PUC, epsilon 2, y aleatoriamente PUC, epsilon 3, y así, ¿no? O sea, que Excel aleatoriamente encuentre números y los ponga en mi serie. Entonces, ¿cómo yo hago que Excel simule una variable aleatoria? Noten que en lo que acabo de dibujar, ¿qué es lo que Excel necesita como dato para poder generar la aleatoriedad? Necesita esta área, ¿sí? O sea, tú tienes que decirle Excel, genera esta variable epsilon 1. Es lo mismo que decirle Excel, toma esta función y para esta área haz el cálculo. Luego tú dices, ok, si quiero sacar epsilon 2, ¿qué necesito para epsilon 2? Otra área, ¿no? Necesito una área más grande. Entonces yo digo, a ver, para generarme epsilon 2, Excel, por favor, dame esta área o toma esta área. Y para epsilon 3, otra área, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que necesita Excel? Como dato, ojo, como dato para poder arrojarte resultados. Necesita estas áreas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una simulación de áreas para que Excel me genere valores? Eso se hace a través de lo siguiente. Vamos a pensar aquí en un sistema, ¿sí? Donde en el eje horizontal lo que vamos a tener es el área, ¿sí? El área. Esta área, ¿qué valores puede tomar? Verán, es el área acumulada. ¿Cuánto podría ser el máximo de toda el área debajo de una función de densidad? No solo de la normal, sino de cualquiera. Esa área, recuerden que debe estar entre 0 y 1, porque el área que está ahí representa probabilidad. Entonces, esa área máximo puede ser 1. ¿Cuándo es 1? Cuando te vas hasta más infinito. ¿Cuándo es 0? Cuando te vas a menos infinito, en la normal. ¿Sí? Entonces, tú lo que necesitas es simular valores del área. ¿Sí? Simular valores del área. De hecho, voy a hacer esto. Voy a quitar un ratito y voy a limpiarle para que se pueda ver mejor lo que quiero decir, ¿no? Entonces, aquí estábamos con la función de densidad normal del epsilon t. ¿Sí? Aquí está este eje que es y igual, yt igual epsilon t. Y aquí teníamos la media cero. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que digo? Yo digo, voy a simular el área y esa área después la traslado a este gráfico y ese gráfico con el área que yo le dé a Excel, Excel me va a devolver un número. ¿Cómo simulo área? Y esta es la parte clave, colegas. Para simular esa área, hay que recordar que en realidad esto no es área, o sea, se llama, es un área, pero en realidad es la probabilidad. ¿La probabilidad de qué? De que la variable aleatoria y sea menor o igual a un valor, digamos, A. ¿Ya? A es un valor que puede estar por acá. Entonces, A es eso. Entonces, recuerden que el área que tengamos aquí, esta área de aquí, ¿sí? Esa área que está ahí representa la probabilidad acumulada. Entonces, digamos que esa área llega al valor A. Entonces, ¿qué significa esa área que estoy señalando? El área que está ahí significa justamente eso, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria y t sea menor o igual a A.
¿Ya? Entonces, ¿cómo simulo esto? O sea, ¿cómo yo puedo simular esa área? Que en realidad es la probabilidad de que y sea menor o igual a un valor A. Entonces, lo que se hace, colegas, es usar una distribución uniforme. Entonces, tú tienes aquí una distribución uniforme. Entonces, voy a dibujar la distribución, la densidad uniforme. La uniforme, recuerden que es una forma, una línea horizontal, ¿sí? De esta forma. Entonces, ¿qué era la uniforme? La uniforme es una línea horizontal que simboliza el hecho de que cualquier número entre 0 y 1, ¿sí? Cualquier número entre 0 y 1 se selecciona con la misma probabilidad, ¿sí? Por eso es que tienen todos 0 y 1 la misma altura, ¿sí? Si ven que en una normal, ¿qué pasa? En una normal hay más concentración de probabilidad en la media que en los extremos. En una distribución uniforme, no. En una distribución uniforme, ¿qué se hace? Simple y llanamente se selecciona al azar cualquier valor entre 0 y 1 con la misma probabilidad, ¿sí? O sea, en pocas palabras, decimos que esta área le tratamos como una variable aleatoria uniforme que tiene valores entre 0 y 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es, verás, Excel. Tú, dame un valor aleatorio entre 0 y 1 con igual probabilidad, ¿sí? Te da un valor A. Y luego, ¿tú qué haces? Dices, yo voy a interpretar ese A como esta área. Y esa área me va a permitir obtener, upa, no es ahí, disculpen. Ese número tiene que ser la probabilidad, ¿no? Esa tiene que ser la probabilidad, ¿ya? Entonces te sale este número. Vamos a ponerle números para que sea más fácil la interpretación, ¿ya? Digamos que esta área, esta probabilidad salió en 0,3, ¿ya? O sea, es un área del 30% del total. Entonces digamos que este valor salió 0,3. Eso, ahí está más rápido. Entonces, ¿qué significa? Tú le dices al Excel, genérame un número aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? Con una uniforme. O sea, ¿qué significa? Que cualquier número entre el 0 y 1 se genera con igual probabilidad. Excel te bota el 0,3. Tú luego dices, ese 0,3 para mí es el 30% de esta área, y con el 30% de esa área me arroja el valor A. Y en vez de A podemos ponerle el epsilon 1, ¿sí? Para completar la idea. Entonces este sería el epsilon 1. Entonces en vez de que digamos probabilidad de A, para que quede ya más completito todo, que sea la probabilidad de epsilon 1. Es lo mismo que la A, ¿no? Sino que en vez de A estoy poniendo el epsilon 1. Entonces, ese es el chiste, ¿no? De hecho, ese 0,3 es precisamente esto, ¿no? La probabilidad de que y sea igual a epsilon 1. Los repito, para poder simular, déjenme que me deshaga de esta parte de acá arriba del Excel. Entonces, para simular una variable aleatoria, esto funciona para cualquiera, ¿no? Puedes poner aquí normal, puedes poner aquí también una variable chi cuadrado, una f, las que ustedes hayan aprendido en cursos anteriores, ¿no? ¿Qué es lo importante? Retar esta idea. Le dices a Excel, genérame un número aleatorio entre 0 y 1 con una uniforme. O sea, quiero que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Por qué la misma probabilidad? Porque no tengo razón para preferir un área sobre otra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Excel va a decir, ok, te genero un número aleatorio entre 0 y 1 con igual probabilidad, o sea, sigue un uniforme 0, 1. Luego, te selecciona, por ejemplo, el 0,3. Entonces dice Excel, ok, te lanzo el 0,3. Y tú tomas ese 0,3 y le interpretas como la probabilidad de que y sea menor o igual a epsilon 1. Entonces tú le pones ese 0,3 como el área de esta función y Excel te va a devolver a cambio el número, ¿ya? ¿Cómo se hace esto ya en fórmulas? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos numeritos que están acá, no quiero que todavía se fijen en la serie, sino en un solo caso, tiene algunos valores aquí. Primero tienen esta función que dice aleatorio. Sí, se ven que dice ahí aleatorio. Entonces vamos a ver qué hace la función aleatorio en Excel. Aleatorio. Si ustedes solamente ponen aleatorio y vemos la descripción de la función, ¿qué dice la función? Si ven que no hay cómo ponerle ningún argumento. ¿Qué es lo que dice? La función aleatorio devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Distribuido, bueno, uniformemente. ¿Sí? Esta función no tiene argumentos. Entonces, cuando ustedes le dicen a Excel, dame un aleatorio y nada más, Excel ya sabe que lo que va a hacer es generarte un número aleatorio entre 0 y 1 con igual probabilidad.
O sea, en pocas palabras, para que Excel, o sea, para hacer este procedimiento que está aquí en este gráfico, lo que hay que hacer es usar la función aleatorio en Excel. Entonces, tú usas la función aleatorio Excel en Excel y Excel te devuelve un número aleatorio que cuando actualizas Excel se cambia. Entonces, si ven que ahí está generando números aleatorios, cada que actualizamos Excel se va cambiando, ¿no? Números aleatorios entre 0 y 1. Todos los números que ustedes están viendo, por ejemplo, ahorita salió 0.33, pasa a 0.18, 0.94, 0.56, 0.03. Todos estos números ocurren con igual probabilidad. Sí, eso hay que aclarar siempre, ¿no? Todos los números que están entre este 0 y 1 y se van eligiendo se ocurren con igual probabilidad, ¿ya? Entonces no es que hay más preferencia por un número sobre otro. Ya, entonces, ¿yo cómo interpreto este número? Como este 0.3 que está aquí, como el área. El área que yo debo indicarle a Excel en otra fórmula para que me saque el número epsilon 1, la simulación. Entonces, ¿qué otra fórmula uso? Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay otra que dice inversa normal. Entonces, la función inversa normal, entonces, si ven que hay un montón de inversas, vean. Inversa beta, inversa binomial, inversa chi. Estas son todas las variables aleatorias que tú puedes simular en Excel. Entonces, vamos con inversa normal. ¿Qué hace la inversa normal? Entonces, vean lo que me dice la inversa normal. ¿Qué me pide? Primero me dice probabilidad. Es el área. Miren lo que dice aquí. Probabilidad. Es una probabilidad asociada a la distribución normal. Un número entre 0 y 1. Esa es el área. O sea, esa área amarilla que está aquí es esta probabilidad que yo tomo como ese aleatorio. O sea, yo le digo a Excel, usa como área ese aleatorio que tú mismo estás generando. La media es 0. Más que hacer, ¿no? La media es 0 y la desviación estándar es 1, si es que tomamos 1. Si ven que aquí ya me da chance de poner la desviación estándar que yo quiero. Ahorita vamos a ponerle 1 porque es 1 el ejemplo que estoy empezando a hacer. Después le podemos ya poner una celda cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Fíjense. Excel recibe esta probabilidad, ¿sí? Recibe esta probabilidad, o sea, esta área. Le aclaramos que la distribución normal tiene media 0 y le decimos que la varianza perdón, la desviación estándar es 1. Recuerden que la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿no? Y ya, con solo estos datos, Excel ya sabe que tiene que devolverte. Por eso es que se llama inversa normal. Es la inversa de la función normal. Si la función normal, a ver, primero debemos de aceptar, ¿ya? Entonces, miren, este está buenazo, miren. Excel simuló un valor de 0,07, una probabilidad de 0,07. Y esa probabilidad de 0,07 nosotros la tomamos, sacamos esta área, ¿y qué hace Excel? Dice, ok, si tú simulaste un área del 0,07, que si se imaginan que es un área bien a la izquierda, ¿no? Que es un área bajita. Entonces, epsilon 1 es igual a ¿cuánto? Menos 1,45. ¿Ya? Bueno, seamos rigurosos. Digamos que el aleatorio hubiera votado 0,3, ¿ya? No, nunca me va a salir 0,3 exacto. O después de un montón de ejemplos. Entonces, este sería el ejemplo exactito de lo que estamos haciendo en la pizarra para que no haya confusiones, ¿no? Ya. Entonces, en realidad no sería menos 1,45. Vamos al caso exacto. Si nosotros le decimos al Excel, a ver, arrójame un número y asumamos que el Excel sacó 0,3, entonces para 0,3, esta área de aquí sería 0,3 y para 0,3 el epsilon 1 es menos 0,52. 52,44. Ya debe haber más números. Entonces vean eso, ¿no? Entonces, el Excel me arrojó el área, yo cogí, bueno, me arrojó un número entre 0 y 1, yo lo interpreté como el área, y con esa área simuló la normal. Y con la simulación de la normal le pido a Excel que me devuelva el número que corresponde a esa área, ¿sí? Que es este número de aquí. ¿Sí? Entonces ahí sí volvamos a poner aleatorio para que siga nomás haciendo el Excel su trabajo, aleatorio. Si ven que también Excel tiene la opción aleatorio entre, ¿no? Eso es cuando ustedes quieren definir los límites. No quieren un número entre 0 y 1, quieren otra forma más personalizada de aleatorización, le pueden decir a Excel. Pero para nuestros casos siempre va a ser el aleatorio estándar, el 0 y 1. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la forma como nosotros simulamos una variable aleatoria normal. ¿Ya? Solo quería explicarles esto último. ¿Por qué inversa normal? ¿Sí? ¿Por qué inversa normal? Usamos la inversa normal porque la normal, ¿qué es lo que te devuelve usualmente la normal? La altura. O sea, una función tú le das epsilon y te devuelve la altura. Es una función.
Pero la inversa de la función es, tú le das la altura y te devuelve el valor. Sino que en este caso, lo que está haciendo Excel, geométricamente es esto. Pero ¿qué función está usando Excel? La función que está usando Excel en realidad es otra. No está usando la función, la de densidad. Está usando esta otra función en realidad Excel. Tal vez se acuerden, ¿no? Voy a hacerle acá abajo. Se acordarán que ustedes tienen dos funciones en realidad para distribuir, para mostrar probabilidades. Tienen la función de densidad, que es la que está acá, pero también tienen la función de distribución. ¿Cuál era la función de distribución? La que va acumulando de 0 a 1. ¿Sí? Entonces tienen esta. ¿Sí? Recuerden que esta es la función de distribución. Es como que ustedes dicen, ok, esta área que está aquí, hagan de cuenta que aquí hay un área que le hemos llamado 0,3. Esa área le pueden representar como una altura de 0,3. Entonces, la función de distribución, recuerden, esta es la de densidad. Sí, estas cosas ustedes ya las deben saber, ustedes han visto esto en teoría de probabilidades. Pero de todas maneras solo es un recordatorio. Entonces, esta es la densidad y esta es la distribución acumulada. A veces se dice solo distribución, ¿sí? Pero hacerlo ser mejor llamarle distribución acumulada para recordar que la F mayúscula, la distribución acumulada, acumula esta área de la densidad. Entonces, en realidad, Excel lo que está haciendo es esto. Tú le estás dando esta altura y Excel te está devolviendo el valor, que en este caso sería el mismo epsilon 1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden interpretarle de cualquiera de las dos formas. Yo prefiero interpretarle como el área, ¿sí? Pero también se podría interpretar como la altura de la función distribución acumulada. ¿Ya? Por eso es que Excel te dice, ok, tú dame la altura, o sea, en realidad le estamos dando la altura y Excel te devuelve el número. Pero la altura de esta función es lo mismo, estadísticamente es lo mismo que esta área en amarillo. Entonces, por eso es que prefiero interpretarle así, ¿no? Pero bueno, así es entonces, colegas, como nosotros simulamos una variable aleatoria normal. Le pedimos a Excel que nos arroje un número entre 0 y 1 aleatorio y luego usamos la función inversa normal. Recuerden siempre eso, inversa. ¿Para qué? Para que nosotros le damos el área a Excel y Excel te devuelve la variable. ¿Sí? Lo usual es al revés, darle la variable y que te devuelva algo. Aquí por eso es inversa. Es inversa porque nosotros le damos el área y te devuelve la variable. ¿Ya? Entonces, con eso, colegas, simulamos ruido blanco gaussiano. ¿Ya? Entonces, de paso, ya aprendimos cómo se simulan variables aleatorias. Si quisieran simular otra variable que no sea normal, tienen un montón de opciones. Por ejemplo, quieren simular una chi cuadrada. Entonces, ahí solamente cogen lo aleatorio y en la chi cuadrado recuerden que lo que tienen que aclarar son los grados de libertad. Digamos que tiene 3 grados de libertad. Entonces, ahí ustedes tienen una variable normal y también tienen una chi cuadrada. Y así, ustedes pueden simular otras variables. Asumo, o puede que ustedes ya hayan visto esto, ¿no? Pueden que ya hayan aprendido a hacer simulaciones, porque esto es más teoría de probabilidades, ¿no? Esto no es tanto econometría, ¿no? En econometría se asume que ustedes ya saben estas cosas, pero de todas maneras no está por demás, ¿no? Entonces así se simula una variable aleatoria. Bien, entonces voy a borrar esto. Si es que ustedes están viendo el video y creen que esto es importante, lo pueden ustedes pausar y después hacer una captura de pantalla, si es que creen que esto es importante. Pongamos un título a esto, ¿no? Esta es la simulación de ruido blanco. ¿Ya? Tal vez hasta me diera ganas de tener una lámina de esto, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Entonces, si quieren, le hacen pausa al video y pueden hacer una captura para que se acuerden, ¿no? Yo en mi caso esto lo voy a borrar porque, bueno, no me hace falta, pero ya veremos si es que... O si alguien de ustedes quiere ayudarme con una lámina de eso, les agradezco, ¿no? Para ponerle en mis láminas, pero de momento ya es el procedimiento y queda en el video al menos. Entonces ya, ahora sí hablemos del ruido blanco, porque hasta ahí hemos visto cómo simular una variable normal. ¿Ya? Entonces ahora sí hablemos del ruido blanco. El ruido blanco es realizar ese proceso de simulación para cada periodo de tiempo. Entonces vean lo que yo tengo en el Y1, por ejemplo, YT cuando T es 1. ¿Qué tengo? Tengo la función inversa normal, ya sabemos lo que hace, me arroja un número normal. La probabilidad es un aleatorio. La media en este caso está ajustada para ser I3, o sea, esta celda que está aquí, que siempre es 0. Y la desviación estándar está con I4, que en cambio es esta sigma que está acá, que es 1. ¿Sí? Y noten que de hecho, lo único que hago es eso. Imaginen que no hay nada más. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí tengo una simulación de ruido blanco, ¿sí? O sea, una variable aleatoria normal con media cero, varianza sigma. Como le dejé constante la media y la varianza, y la desviación estándar, como quedaron constantes, aquí está con el símbolo de constante,
yo puedo correrle a esta función. Entonces, si yo le corro a esta función, ¿qué va a hacer Excel? Noten, Excel lo que va a hacer para cada uno de estos valores, ¿sí? Es correr y sacar un aleatorio diferente, ¿sí? Si quieren, para visualizarlo un poco mejor, vamos a poner al lado de esta función solo el aleatorio. ¿Ya? Por un momento, vamos a poner solo el aleatorio. Vamos a correr 100 aleatorios. Aquí estoy haciendo una simulación de 100 aleatorios. Y aquí voy a poner esta función, fíjense lo que va a hacer. Entonces voy a borrar ese aleatorio y voy a hacer que esto dependa del aleatorio que está ahí. Ya. Entonces vean lo que hice. Ahora mi función depende de, de tres cosas, ¿no? El C8, que es el aleatorio que le está acompañando a y de los valores I3, que son la media, y el I4, que es sigma, la desviación estándar, y están constantes, o sea, siempre van a tener la misma media y la misma sigma. ¿Qué es lo que le genera la aleatoriedad a la serie? Este aleatorio. Porque Excel, ¿qué hace? Para cada celda te saca un diferente número entre 0 y 1. Entonces, esta es la ventaja. Excel, ya por su propia cuenta, se encarga de generarte 100 números aleatorios entre 0 y 1, que son los que están en la columna de aquí. ¿Ya? Entonces, si quieren, le podemos dejar a la serie así, solo para que en esta ocasión vean de dónde sale, ¿no? Entonces, aquí digamos que está el aleatorio, o si quieren, esta es la probabilidad, ¿no? Entonces, Excel se encarga de simular la probabilidad y nosotros aprovechamos esa simulación para sacar nuestro ruido blanco normal. ¿Sí? ¿Cómo sé que es independiente? Sé que es independiente porque, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, este cálculo de la inversa normal no depende para nada del cálculo anterior, ¿sí? ¿De qué depende? Depende de la media y la sigma, que son constantes, y depende del aleatorio, de la probabilidad que sacó Excel en t igual 2. Luego en t igual 3, t igual 4, pero en ningún momento dependo de los valores que sacamos previamente. Entonces eso le da su toque de ruido blanco. O sea, si ustedes sacan, de hecho, sacaran la covarianza entre YT y un YT diferente, van a ver que les va a quedar. Vamos a hacer el siguiente experimento. Saquemos primero el promedio. ¿Cómo quedaría el promedio? No, la probabilidad. El promedio de un ruido blanco. Entonces, el promedio del ruido blanco les va a quedar, bueno, miren esto, ¿no? Les va a quedar 0, 0. ¿Ya? A veces les queda, a veces no. ¿Por qué? Ya, esto vamos a ver más adelante. Entonces, ya, esto tiene que ver con una propiedad que se llama ergodicidad, que vamos a ver. ¿Pero por qué? Porque es aleatorio. Resulta ser que a veces la muestra te queda con valores un poco por encima del promedio, a veces un poco por debajo, ¿no? Pero si ven como a ratos fluctúa en cero, vean ahí que salió casi cero. A veces no fluctúa en cero. Todo depende de qué valores tome, porque es aleatorio, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, en teoría tiene cero, y Excel está simulando con media cero, ya los valores simulados a veces puede que por razones aleatorias te salga un poco más o un poco menos de cero, el promedio. ¿Ya? Entonces de eso ya vamos a hablar más adelante, pero es para que más o menos tengan la idea de que hay algunas cosas que decir del ruido blanco, ¿no? Entonces, esa es la manera como simulamos ruido blanco gaussiano. Ténganlo presente, ¿no? Para próximas oportunidades ya no vamos a sacar la probabilidad, sino que la probabilidad le vamos a dejar ya dentro de la función. Entonces, en vez de ponerle la probabilidad acá afuera, le ponemos adentro. Pero quiero que visualicen, ¿no? Cómo Excel calcula diferentes áreas para cada celda, ¿sí? Entonces, eso lo aprovechamos para generar la aleatoriedad. Y noten también que siempre que se actualice Excel, ¿qué pasa con la gráfica? Pueden notar la gráfica cambia, ¿no? Entonces pueden ver cómo la gráfica se va moviendo precisamente porque Excel está generando aleatorios para cada nueva actualización, ¿sí? Entonces Excel tiene esa propiedad. Hay la chance de pedirle a Excel que no actualice, si hay la forma. Hay alguna opción, pero yo les recomiendo que mejor que actualice. Si ustedes ven que cuando actualizan Excel o cuando dan Enter en alguna celda, yo estoy ahorita solo dando Enter en una celda, si dan Enter en alguna celda y Excel no actualiza, o mejor dicho, estoy dando F2 Enter, ya, porque a veces que solo den Enter y F2 Enter, ¿no? Entonces doy F2 Enter, es una forma rápida de actualizar Excel. Entonces doy F2 Enter. Si resulta ser que ustedes hacen eso y no se mueve la gráfica, revísenle porque algo está mal. Tiene que moverse. F2 Enter y siempre se genera otro ruido blanco. Entonces, si ven que esto es bien volátil, ¿no? Entonces esto va cambiando y seguirá cambiando. ¿Ya? Listo. Entonces ya hemos visto el ruido blanco y hasta hemos aprendido a simular ruido blanco. ¿Por qué es importante entender el ruido blanco?
Porque el ruido blanco es como nosotros vamos a incorporar aleatoriedad a nuestra serie temporal. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos con series de este estilo? Más phi p, yt menos p, más wt, ¿verdad? Hemos trabajado con series de este estilo, o sea, con ecuaciones de diferencia de orden p. Y decíamos, ¿qué tal si hay un shock en w? ¿Cómo eso afecta a y? Entonces, más adelante, ¿qué vamos a hacer? Al w le vamos a descomponer en una constante y en ruido blanco. Ruido blanco gaussiano de media cero y sigma al cuadrado. Es lo mismo que poner normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Más adelante, nosotros a estas series que no tienen aleatoriedad, recuerden que esto no tiene aleatoriedad, le vamos a incorporar aleatoriedad tomando la exógena y descomponiéndole la exógena en dos términos, una constante y ruido blanco. Y ahí vamos ya a completar lo que se llama un modelo autorregresivo, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver eso. Pero me adelanto para que un poco entiendan el por qué nos está preocupando entender bien el ruido blanco. Es porque el ruido blanco más adelante va a incorporarle aleatoriedad a W. Pero ya sabemos que si le metemos aleatoriedad a W, ¿eso qué va a provocar? Meterle aleatoriedad a Y. Y como Y depende de sus valores pasados, esa aleatoriedad va a generar todo un proceso de retroalimentación y ahí ya tenemos un modelo mucho más complejo, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos metiendo la aleatoriedad en W, o bueno, vamos a meter la aleatoriedad en W, pero para poder hacerlo primero necesito entender bien el ruido blanco, ¿sí? Esa es la idea. Ok, entonces ya hemos dicho muchísimas cosas del proceso de ruido blanco. Pasemos a otra serie temporal que ya les va a dar una primera idea de lo que les acabo de decir. Vamos a sacar una tendencia temporal con constante y ruido blanco. ¿Qué es eso? Entonces, fíjense que tenemos, pongamos más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es otra serie temporal, ¿no? Esta serie temporal es YT igual alfa, sabemos que alfa es constante. Beta T, sabemos que beta T es la tendencia temporal, donde beta es la pendiente. Pero ahora, ¿sí? A más de estas dos constantes, ¿qué vamos a hacer? A más de las dos constantes ponemos epsilon t, sabiendo que para todo t, epsilon t sigue normal 0 sigma al cuadrado. O sea, a nuestra serie original de tendencia temporal con constante, le agregamos, ¿sí? Esta secuencia de variables aleatorias independientes con distribución normal. O sea, le agregamos ruido blanco. ¿Cómo se va a ver nuestra serie si le agregamos ruido blanco? ¿Ya? Y aquí es donde ustedes van a ver que cada vez más las series se van a parecer a datos reales. Ya el ruido blanco podría engañarnos y decir esto parece una serie temporal, esto parecería un dato, ¿no? El dato del PIB. O sea, si de hecho me permiten un segundo, veamos por un momento la lámina, láminas, las primeras láminas, creo que esto fue en logística y preliminares, ahí creo que les presenté. Entonces veamos, por ejemplo, el dato más atrás o adelante, ¿dónde está? Ahí está. Vean, por ejemplo, el dato del PIB ecuatoriano. Si uno se pone un poco raro, ¿sí? Digamos que pones a ver esta serie a la medianoche, ya mal dormido, dices, no es ruido blanco, está parecido. Entonces tú dices, véale la serie, compara con ruido blanco. Entonces, ¿qué pasa? El ruido blanco nos va a ayudar a simular estas series. Ese es el chiste, o sea, el ruido blanco nos va a ayudar a simular estas series. Claro, hay que ponerle más cosas. Con ruido blanco solito no puedes, pero el ruido blanco le vamos a poner más cosas para poder simular el PIB, ¿ya? Pero bueno, entonces en este caso, ¿qué va a suceder? A nuestra serie temporal le vamos a poner una constante, tendencia y ruido blanco. ¿Cómo se va a ver la combinación de esos tres? Entonces fíjense en esto. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la misma tendencia temporal de hace rato. ¿Se acuerdan cuál era la constante? 10. Entonces del 10, si hubiera sido solo constante, me quedaba con la línea horizontal, si solo fuera constante. Al 10 le agregamos una tendencia temporal. ¿Qué provoca la tendencia temporal? Que esto crezca. No, otro color. Entonces la tendencia temporal va a provocar que eso crezca en amarillo. ¿Sí? Entonces la tendencia temporal provoca que esto crezca. ¿Sí? No me gusta ese color, tal vez en negro quede más. Quiero algo que se note clarito. A ver, disculpen, ¿no? Entonces el efecto de alfa es esa línea horizontal, la constante. Luego viene el efecto de la tendencia temporal.
Eso ahí se nota clarito. Entonces, ¿cuál es la tendencia temporal? Es la misma que habíamos visto. Ese es el efecto del beta T, ¿sí? O sea, beta te incorpora una pendiente. ¿Y qué va a hacer el ruido blanco? El ruido blanco, epsilon T, ¿qué está haciendo? Te está incorporando aleatoriedad, pero esta vez alrededor de qué? Ya no es alrededor de cero. Te está incorporando aleatoriedad alrededor de la tendencia temporal. O sea, alrededor del alfa más beta t, tú pones el epsilon t y el epsilon t te genera aleatoriedad. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo participan estos tres términos, ¿no? Participa la constante, poniéndote como un intercepto, ¿ya? O un nivel de base. Participa la tendencia temporal te va a agregar una pendiente, pero esta vez ya no sale una recta. ¿Qué pasa? Porque no sale recta, porque a esa recta le estás agregando aleatoriedad con el ruido blanco. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, colegas. ¿No? O sea, aquí ya tenemos estos tres elementos que si borramos, que nos muestran una variable que si no nos avisaran que es tendencia temporal con ruido blanco, hasta capaz podríamos buscarle un patrón. O sea, si yo no les dijera esto y les dijera, por favor, vean esta variable, ¿qué puede ser? ¿Mm? Podría ser la inflación, podría ser el PIB, podría ser alguna variable cualquiera. O sea, si ven cómo a través de cada vez agregarle más términos, vamos generando ya una serie más elaborada. Entonces, ¿cuál es el chiste? Agregar los términos que me permitan replicar datos reales. Por eso es que todavía no hacemos ejemplos con datos reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía estamos recién aprendiendo los bloquecitos para poder reconstruir la serie. Si de golpe aquí queremos hacer algo, que ya vamos a hacer un experimento pequeño. Ya vamos a hacer un primer intento. La idea es que va a ser imperfecto, porque todavía nos falta aprender más bloques. Porque ¿qué le podemos agregar a esta serie? ¿Qué más le podemos poner? YT es igual a alfa más beta t más epsilon y le puedo agregar retardos. Si ven, o sea, a la serie que estoy analizando le puedo agregar un retardo, o dos retardos, o tres retardos. O sea, ya le puedo hacer un modelo todavía más y más complejo. Y hacia allá vamos, a saber cómo agregar más términos, para ahí poder tener un buen modelo del PIB, por decirles, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de la tendencia temporal con ruido blanco. Veamos en nuestra plantilla en Excel, porque ahí también ya les dejé preparada la tendencia temporal con ruido blanco. O sea, están preparadas ya todas, ¿no? Sí. Entonces, veamos la tendencia temporal con ruido blanco, ¿ya? Mis pobres alumnos del semestre pasado no tenían esto, tenían que soportar mis gráficos a mano. Pero bueno, ustedes ya tienen esto. Así que, ¿cómo se ve esta tendencia temporal con ruido blanco? Aquí están las ecuaciones, ¿ya? ¿Qué tenemos ahora? Ven que estamos combinando, ¿no? El alfa y el beta, que vienen de la tendencia temporal y más constante, y la media cero y sigma. Pongamos el sigma 1 para que quede normal estándar. Pero si ven que puedo poner cualquier sigma, ¿no? Noten qué fórmula está aquí. Aquí ya voy a poner de golpe toda la fórmula, porque se asume que ustedes ya con lo que hemos estado viendo deberán entender. Entonces, ¿qué tiene esta fórmula? Primero, vamos paso a paso. Dice K3. ¿Cuál es el K3? El K3 es alfa. Bien. Y es constante. O sea, literalmente la constante en Excel es constante. No, no hay a dónde perder. Luego dice más, entonces está K3 más K4. ¿Qué es el K4? Beta. Beta. Constante también. Perfecto. Por el tiempo. A8. ¿Cuál es A8? El tiempo. Listo. Y más, y ahí ustedes pueden ver que está la inversa normal. ¿Qué significaba la inversa normal? Ruido blanco. Ruido blanco gaussiano, o sea, aleatorio normal. Entonces tenemos inversa normal. Dentro de inversa normal que está aleatorio. Ustedes ahora ya saben qué hace esa función aleatoria. Esa función aleatoria va a generarme un valor entre 0 y 1, que es el área debajo de la distribución normal, para poder yo simular la probabilidad. Y después tienen la media M3 que es 0. Sí, eso va a quedar siempre 0, ¿no? Pero dejamos ahí como, podríamos haber puesto 0, pero mejor que se vea que es 0. M3, ya constante. Y finalmente sigma, opa, disculpen. Y finalmente sigma, que es la desviación estándar. Si ven que aquí mismo me dice, ¿no? Desviación estándar, que es esta de aquí, el M4. ¿Ya? Entonces, con esta funcioncita le doy Enter. Me olvido del resto. Sí, vean qué confianza tengo que puedo borrar. Me olvido del resto y de hecho, ¿por qué? Porque le corro. Y cuando le corra, ¿cuál es el único elemento que va a ir, o cuáles son los elementos que van a ir cambiando esta función? Va a cambiar el tiempo. Si ven, A8 va a transformarse en A9, o sea, bajémosle un pasito. El A8 se transforma en A9 y sabemos que el aleatorio
siempre está cambiando para cada celda. Lo que hicimos antes con el ruido blanco. Sabemos que el aleatorio cambia para cada celda. O sea, en cada celda se me va a generar un aleatorio distinto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que internamente Excel ya me está generando un aleatorio diferente. Y corremos. Entonces, aquí ustedes pueden ver, colegas, esta serie temporal con tendencia y ruido blanco. Y ahí podemos empezar a experimentar, y ahora sí ya me acuerdo porque estaba 5. Si ven que si le pongo varianza 1, ¿qué es lo que sucede? Pongamos de nuevo varianza 5. ¿Qué es lo que podemos notar aquí, colegas? Y por cierto, no. eh, notamos que empezamos con constante alfa 10. Entonces no es exacto, pero más o menos empezamos en 10. Con rojo vamos. Entonces de nuevo, ¿no? Alfa 10. Entonces es el efecto de alfa, ¿no? Entonces alfa está en 10. ¿Qué sigue? Después tenemos, estaba con color negro, la tendencia temporal beta, el efecto de beta t, que es una línea recta, que en este caso beta t 0,5, la pendiente de 0,5. Y luego tenemos, ¿qué más? La aleatoriedad del ruido blanco, el epsilon t, pero hay algo que quiero destacar del epsilon t. Epsilon t es en este ejemplo una normal, 0 y sigma 5, o sea, 5 al cuadrado es la varianza. ¿Eso qué significa? Que alrededor de 10 más menos 10, porque 5 es la varianza, entonces 5, perdón, es la decisión estándar, entonces alrededor de más menos 10, yo podría construir unas bandas en donde sé que ahí va a estar moviéndose la variable. Pero ¿dónde están las bandas? Ahora las bandas van a estar alrededor de la tendencia. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que ahí está esta serie temporal y alrededor de la serie temporal hay unas bandas, pero esta vez, ¿qué pasa con las bandas? Las bandas que me indican que la varianza es estable, ¿sí? La varianza es estable, pero va creciendo con la pendiente. Entonces, si ven, ¿no? O sea, aquí van fluctuando, aquí está fluctuando la serie temporal y a la vez que fluctúa la serie temporal, yo puedo construir unas bandas para decir que esa fluctuación es estable alrededor de beta t. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que es estable, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Claro, uno que otro dato se puede salir, porque esto es aleatorio, entonces hay un 5% de casos que pueden salirse de las bandas. ¿Estas son bandas de qué cosa? Estas serían bandas más menos dos desviaciones estándar, pero de esta línea negra, ¿sí? O sea, si quieren las bandas son más menos 2 sigma de la línea negra. ¿Y cuál es la línea negra? La línea negra es beta t más alfa, ¿sí? Porque no se olviden que esa línea negra está con un intercepto de 10, ¿sí? Entonces ustedes tienen más o menos 2 sigma, o si quieren ponemos números, más o menos 2 por 5, más beta que es 0,5 por t, más alfa que es 10. Entonces así se van a mover las bandas. Si ven que las bandas se vuelven una función del tiempo. Entonces las bandas van creciendo con la misma pendiente con la que crece la recta, ¿sí? Entonces esa es una tendencia temporal con ruido blanco. Si ustedes le piden a Excel que actualice, verán lo que va a pasar. Sí, Excel actualiza, pero más o menos, pueden notar que ya, esto se vuelve aleatorio y pierdo la regularidad pierdo la serie anterior. ¿Qué es lo que no pierdo? Las características que están ahorita dibujadas. La serie sigue teniendo un nivel 10 de base, la serie sigue mostrando la misma pendiente y en promedio los datos siguen estando dentro de las bandas, ¿sí? Aunque le actualices lo que quieras a Excel, tal vez se mueve un poco el gráfico, ¿no? Por la aleatoriedad, pero en general está ahí. Entonces sí pueden notar que hay cierta regularidad. Eso es lo que nosotros buscamos, colegas, con las series temporales. Con las series temporales nosotros estudiamos estos modelos para tratar de tener cierta regularidad, ¿sí? Y qué mejor si a esto le agregas, imagínate que a esto le agregas una ecuación en diferencias estable. Oye, te va a quedar un modelo súper completo, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Entonces ahí ustedes pueden ver, me gustó esta gráfica, así que por eso es que estoy dale y dale. Pueden ver cómo se queda más o menos estable, ¿no? Repito, se puede mover por el eje. A ratos puede ser que te salen valores un poco más bajos, pero es que se mueve. Pero aún así, aún con toda la aleatoriedad del mundo, más o menos mantiene la lógica, ¿no? O sea, está dentro de esas bandas, mantiene la pendiente y así. ¿Ok? Entonces, esa es, colegas, la idea de la tendencia temporal. Entonces, una vez más, la constante me agrega un nivel de base, la tendencia temporal me agrega una pendiente y el ruido blanco me agrega aleatoriedad, pero si quieren es así, es aleatoriedad controlada. ¿Por qué? Porque es una aleatoriedad, pero que en promedio
puedo yo saber que está dentro de unas bandas, porque la varianza es constante y es igual para todos. O sea, si quieren decirlo de otra forma, este modelo presenta homocedasticidad. ¿Qué era la homocedasticidad? Varianza constante. ¿Sí? Este modelo tiene homocedasticidad, varianza constante, y de hecho este modelo tiene no autocorrelación. ¿Por qué? Porque en ningún momento el presente depende del pasado. ¿Cuándo tendría autocorrelación? Cuando le sumemos un phi 1 y et menos 1. Ahí metemos autocorrelación y ahí la cosa se va a poner más interesante. Pero por ahora esto no tiene autocorrelación. ¿Ok? Listo. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto en esta clase? Hemos visto nuestras 4 primeras series temporales. ¿Qué es lo que yo necesito, colegas, que ustedes se sepan bien? Ya antes de pasar al siguiente tema. Lo que yo necesito, colegas, es que ustedes se sepan bien cómo se construye cada serie. O sea, en pocas palabras, por favor, revisen esta plantilla de Excel. Creo que ya está en el aula virtual y si no, ya la actualizo, porque hice un pequeño cambio. De hecho, hoy día voy a actualizar todo el material de clase, láminas y todo. Entonces, les pido que por favor revisen estas plantillas. Hay más cosas, ¿no? Por revisar, pero por el momento revisen estas 4 series temporales, vean cómo se construyen, recuerden cómo se hace la simulación de una variable aleatoria, que es lo que vimos aquí. Traten de hacer otras simulaciones. Ya vieron con la normal. Intenten probar con otras simulaciones. Vean lo que le puede pasar a la serie. ¿Qué pasa si aquí en vez de normal estuviera una distribución chi? Entonces tal vez tiene otra forma. ¿Ya? Esto nunca vamos a usar, siempre vamos a usar la normal. Pero es más para que ustedes vayan experimentando y vean lo que se puede hacer. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase vamos a arrancar simulando este modelo para el PIB. ¿Ya? O si quieren lo podemos hacer ahorita, si no, ¿qué horas son? Tengo menos reloj. Ah, sí, tengo aquí. 8:51. Entonces no quiero robarles más tiempo hoy día. Entonces la próxima clase, o sea, mañana, ni bien empezamos, vamos a construir un modelo de estos con el PIB. Y ahí vamos a ver por qué todavía no podemos hacer ejemplos prácticos. Con un ejemplo práctico les voy a mostrar por qué todavía no podemos hacer ejemplos prácticos, ¿ya? Pero ya con un dato del PIB. Y ahí ustedes van a entender un montón de cosas, ¿sí? Del por qué todavía tenemos que aprender más teoría. Pero bueno, con ese ejemplo del PIB, ahí vamos a entender, ¿no? Eso, colegas, entonces con eso cerramos la clase de hoy día y quedamos listos para la próxima clase, empezar con ese ejemplo del PIB y después continuamos con la materia. ¿Listo? Entonces con eso, estimadas y estimados, les agradezco y cerramos el video de hoy.